Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo por el canal. Hoy vamos a hacer la review de una distribución bastante conocida que es OpenSUSE, pero que no había traído hasta ahora en el canal. Entonces, para los que no sepáis, la página oficial es opensuse.org y tenemos tres versiones principales: OpenSUSE Tumbleweed, Lib y MicroOS. Y bueno, básicamente la versión Tumbleweed es para aquellos que quieran estar con las últimas versiones del software y que estén dispuestos a lidiar con ciertos problemas de estabilidad debido a las actualizaciones frecuentes y que igual no están tan testadas como en la versión Lib. La versión Lib es una distribución de versión fija, lo que significa que tiene lanzamientos regulares, es decir, Tumbleweed es la rolling release, Lib es la que tiene sus lanzamientos regulares, como pueda ser el equivalente a Ubuntu o demás, aunque esto está basado en paquetes RPM, es decir, no utiliza como base Debian, sino que es una base más o menos, digamos que similar a Fedora, aunque no es Fedora, por así decirlo. Es la forma de entender OpenSUSE para los cuales no hayan probado antes. Lib también prioriza la estabilidad y la confiabilidad de tener siempre sobre las últimas versiones de software. Básicamente, Lib es como la versión estable, es decir, aquellos que tienen un sistema operativo estable y bien testeado y demás, aunque tenga un software más antiguo. Es decir, todo lo más moderno en Tumbleweed, los que queráis algo más estable, testeado, utilizáis Lib. Y luego tienes MicroOS, que es como el equivalente a versión inmutable que han testeado en OpenSUSE, pero no la he traído yo todavía al canal, entonces la ignoramos por el momento. Yo la que voy a testear es la Tumbleweed con las últimas versiones de software. Y bueno, tenemos las herramientas de OpenSUSE, que aquí nos aparece como descubre las mejores herramientas de código abierto desarrollado por la comunidad. Y bueno, tenemos primero Open Build Service, OBS, no confundir con OBS Studio para grabar la pantalla, sino que es una herramienta de compilación que construye los paquetes, así como los paquetes de SUSE, Linux Enterprise, Arch, Debian, Fedora, Scientific Linux, Red Hat, CentOS, Ubuntu y demás. También tenemos OpenQA, que son pruebas automatizadas para cualquier sistema operativo, que permite leer la pantalla y controlar el servidor de pruebas de la misma manera que lo hace un usuario. Es decir, pruebas automatizadas, esto para el usuario final no es algo tan importante. También tenemos Just, que de hecho es la herramienta que más gente conoce de OpenSUSE porque es muy potente y que es una herramienta que te permite configurar todo lo que quieras en OpenSUSE. Y luego también tienes Kiwi, que te permite crear imágenes de Linux para su despliegue en hardware real, virtualización, contenedores en Docker y demás. O sea, es el creador, es el motor que crea imágenes de lanzamiento de OpenSUSE. Entonces, lo único que nos interesa aquí seguramente sea Just, sí o sí, para cualquier usuario. Y luego, si es un usuario un poco más avanzado, igual Kiwi te interesa un poco más. Pues bueno, te anuncian el lanzamiento del Lib 15.6, colaborar con OpenSUSE, con código hardware, bla bla bla, patrocinado por AMD, Fosli, B-Systems, Tuxedo Computers y demás. Entonces voy a Tumbleweed, instalar Tumbleweed y tenemos el overview, que esto ya no sé por qué está en inglés, lo puedo poner en castellano. Pues lo he puesto en castellano y esto sigue estando en inglés. Y bueno, lo que nos interesa conocer de aquí es que está continuamente actualizado, que está a la vanguardia, simple de usar, funciona con su equipo, fiable, seguro, potente, estable y demás. Bueno, que es una distribución bastante robusta, ¿vale? Entonces vamos a descargar y tenemos aquí dos versiones. La de escritorios x86-64 o para la de 32 bits. O sea, columna de la izquierda son 64 bits, la de la derecha 32 bits. En mi caso, como yo utilizo 64 bits y la mayoría de vosotros 64 bits, tenéis la imagen de red que pesa 276 megas o la imagen fuera de línea, es decir, la típica ISO con todos los paquetes que necesitamos, de 4,2 GB. Le voy a descargar, me empezará a bajar la ISO de 4,2 GB, que yo ya la tengo bajada, por tanto lo cancelo. Y ahora os voy a enseñar el proceso de instalación y cómo se ejecuta en hardware real. Bueno, ya hemos bajado la ISO, como os había enseñado antes, y simplemente ahora en la parte buteo seleccionamos como idioma español y tenemos arrancar desde disco duro o instalación. Yo directamente le voy a dar a instalación para que me proceda a ejecutar el instalador de OpenSUSE. Vale, pues tenemos todo el menú a la izquierda de configuración automática de red, actualización del instalador y demás de cosas que hace el instalador de OpenSUSE automáticamente, que vemos que es un poco diferente al típico instalador de Calamares o el instalador de Ubuntu o cualquier otro instalador, es un poco diferente, o incluso de Debian.
y simplemente dejamos que se autoconfigure, haga los primeros pasos él solito. Y bueno, ya he hecho él solo las 3 primeras partes: la configuración automática de red, la actualización del instalador e inicialización de repositorios. Y ahora tenemos la pantalla de bienvenida, en el cual tenemos el idioma, teclado y acuerdo de licencia. Idioma español, distribución de teclado español. Y una cosa rara que tenemos es un acuerdo de licencia. Sigue siendo una distribución Linux y demás, simplemente que no estamos acostumbrados a tener acuerdos de licencia en la distribución. Yo en mi caso suelo ignorarlo, hemos hecho como que lo hemos leído y demás, que no pasa nada, pero simplemente que tiene un término de contrato y condiciones y demás, un acuerdo de licencia, pero vamos, podéis ignorarlo. Ahora, Just estaba actualizando los repositorios en línea. Si se habilitan los repositorios en línea durante la instalación, tendrá acceso a todo el software que ya no quepa en el medio de instalación. Entonces le voy a decir a que active los repositorios en línea ahora. Le damos a sí. Esto es básicamente para que intente actualizar todo el software mientras instale. O sea, tenemos el escritorio de KDE Plasma, o sea, con KDE Plasma sobreentiendo que no 6, sino 5 punto algo, el de Nome, XFCE, el genérico, servidor de transacciones. Yo voy a elegir el escritorio con KDE Plasma. Le damos a siguiente. Oye, vamos a hacer estas particiones y demás. Crear la tabla de particiones GPT en dev.sda. Vamos a hacer la partición de arranque de la BIOS. Vamos a hacer una partición de Btrfs y una swap en VDA3. Le damos a siguiente. Y simplemente ahora se pondrá a bajar los paquetes y se procederá a instalar las cosas. Bueno, antes de eso nos indica la región y zona horaria España, pues sí, perfecto. Y bueno, nombre del equipo, pues estamos en el canal de RenTech, por tanto el nombre del equipo es RenTech. Introducimos la contraseña, volvemos a confirmar la contraseña, le damos a siguiente y simplemente nos empieza a hacer la configuración de instalación, el típico resumen que tenemos en Calamares o demás antes de hacer todas las cosas. Pues bueno, que nos hace un poco de resumen de lo que se va a instalar, de KDE, bla bla bla, de que va a instalar Xorg. Oye, instálame lo que quieras, ¿vale? La configuración del DNS, instala, ¿vale? Oye, que a partir de aquí escribimos en disco y se borra. Oye, tú tira para adelante, instalar. Y ahora simplemente pues preparará el disco, copiará los archivos y demás. Y lo único que quería aclarar es un par de cosas, de que OpenSUSE Lib, la versión más estable, está desarrollado o se basa en SUSE Linux Enterprise, SLE, y utiliza su código fuente para crear una distribución de código abierto y confiable, mientras que OpenSUSE Tumbleweed, que es la que estoy instalando ahora, es una distribución rolling release que se desarrolla de forma independiente, aunque comparte algunas herramientas con la versión de OpenSUSE Lib. Y bueno, el hecho de que tengamos un término de contrato y licencia se debe a que OpenSUSE está desarrollado por la comunidad OpenSUSE, que es un proyecto de colaboración dirigido por SUSE Linux GmbH y otras empresas, y por tanto te incluyen un término de contrato y condiciones, pero es una distribución relativamente normal de Linux. Y bueno, una de las cosas que quiero aclarar es que las dos distribuciones que principalmente conocemos que utilizan RPM son Fedora y OpenSUSE. ¿Y por qué utilizan RPM, el Red Hat Package Manager? Por compatibilidad con Fedora, tanto Fedora como OpenSUSE comparten una relación cercana con Red Hat. Por eso son las dos distribuciones, tanto Fedora como OpenSUSE, que se basan en Red Hat, y luego tienes todas las variantes que se basan en Debian, Ubuntu o que se basan en Arch. O sea, las tres principales ramas, ¿vale? Las que se basan en Debian, las que se basan en Red Hat, que son OpenSUSE y Fedora, aunque bueno, también tienes Rocky Linux, alguna otra más. Tienes Arch, luego tienes Nix y bueno, otras historias, o Solus, pero que es de las principales ramas junto a Fedora que vienen de Red Hat. Y bueno, a diferencia de Fedora, que Fedora utiliza el gestor de paquetes TNF, OpenSUSE utiliza el paquete Zyper, ¿vale? O sea, simplemente esto lo veremos más adelante, pero que lo tengáis claro. Y ahora simplemente voy a dejar que se instale y luego veremos qué tal se comporta la distribución recién instalada. Bueno, tras terminar la instalación, automáticamente el sistema se va a reiniciar, lo que sí que he de constatar o decir que la instalación ha tardado mucho rato, o sea, funciona bastante bien la distribución, pero la instalación tarda bastante en instalarse, seguramente por el gestor de paquetes que utilizan, que es Zyper. Bueno, pues lo primero que hacemos tras reiniciar OpenSUSE es cambiar
la resolución de la pantalla, porque siempre toca, después de instalar una distribución, pues lo habitual es que toque cambiar la resolución de la pantalla a 1920 x 1080. Y lo segundo que vemos es Ahoy, This is OpenSUSE, básicamente la aplicación de bienvenida de OpenSUSE, en el cual tenemos lo básico como la documentación para instalar software, soporte para contribuir o construir OpenSUSE, y bueno, tenemos la tienda de software de OpenSUSE, software.opensuse.org/explore y demás, pero es algo que yo voy a ignorar de momento. Y bueno, abro el terminal, que al ser KDE Console hacemos NeoFetch. NeoFetch no está instalado, pero podemos instalarlo con el gestor de paquetes de OpenSUSE, que es Zypper, como con sudo zypper install el nombre del programa, que es NeoFetch. Entonces me pide la contraseña, he escrito mal Zypper porque es con doble P, entonces lo corrijo, sudo zypper install NeoFetch. Me dice que está los repositorios, se necesita 3,9 megas más para instalarlo. Pues oye, le digo que sí. Zypper es un poco lento para instalar, pero funciona bastante bien. Eso sí, es lento porque no tiene descargas paralelas y por eso es un poco lento al instalar. Y bueno, ahora simplemente me está ejecutando los scripts de post-instalación. Ya me he instalado NeoFetch. Entonces vemos OpenSUSE Tumbleweed con el kernel el 6.7.6.1, que lleva de tiempo activo 2 minutos, paquetes instalados que son RPM 2396, el bus el 5.2.26, la resolución de la pantalla que es 1920 x 1200, KDE Plasma 527, o sea no es KDE Plasma 6, sino KDE Plasma 527, Window Manager KWin, tema iconos que es Plasma Breeze, el terminal que es console, CPU y demás, y la memoria que consume son 1222 megas, es decir, 1 giga con 2. Vamos a mirar si me indica lo mismo HTOP. HTOP no está instalado, por tanto lo instalamos también con Zypper. Vemos que al instalar Zypper tarda un poquito, o sea, es un poquito lento, funciona bien, pero es algo lento. Lo dicho, esperamos un poquito que me instale y ejecutamos HTOP. Y vemos que efectivamente el consumo es lo que me indicaba NeoFetch de 1 giga 24 o 1 giga con 2, ¿vale? Entonces, para ser KDE es un consumo un poco elevado. O sea, normal es 800-900, pues esto 1,2 un poco más elevado, pero tampoco es el fin del mundo. Vemos que tenemos distintos temas, como el gris oscuro, que prefiero el tema oscuro. Y bueno, típicas configuraciones de KDE Plasma 5. Entonces, hasta aquí, vamos, es lo mismo que lo que ya habéis utilizado un poco KDE. Tenéis siempre pues, preferencias de accesos rápidos, arranque y apagado, para poder seleccionar Place for OpenSUSE o Elarun, que podemos aplicar dentro de las distintas pantallas de inicio para STDM, que es nuestro gestor de login como tal, aplicaciones al inicio, buscar, notificaciones, usuarios, preferencias regionales. Y bueno, esto es típica configuración de KDE que voy a ignorar porque es lo mismo de siempre. Bueno, en acerca del sistema tenemos que es OpenSUSE Tumbleweed 2024 0225, o sea, del 25 del 2 de 2024, el 25 de febrero del 2024 es el nombre de la versión. Introduce KDE Plasma 5.27.10, la versión de KDE Frameworks la 5.115, Qt la 5.15, versión del kernel, que es lo importante, el 6.7.6, versión por defecto de 64 bits, y plataforma gráfica que sigue siendo Xorg, en este caso X11. O sea, no incluye por defecto Wayland. Lo siguiente que vamos a abrir es Just, que es una aplicación externa y es la aplicación para configurar todo lo importante en OpenSUSE. Entonces tenéis para instalar software, para actualizaciones, para el teclado, o sea, todo lo que sea configuración, que estáis viendo ahí, toda la parte de configuración de KDE, pues tenéis toda la configuración importante en OpenSUSE, que es con Just, que eso lo veremos ahora un poco más en detalle. Bueno, vamos a prestar un poco más al centro de control de Just, en el cual tenemos productos adicionales que nos permite instalar aplicaciones o productos. En este caso no me detecta nada, o sea, tenemos acceso a los repositorios, URLs y podemos ejecutar el gestor de software. Y bueno, Just2 es el equivalente a instalar software a Synaptic o a Octopi y demás. O sea, básicamente un instalador un poco gráfico, un poco básico, pero que nos permite instalar software. Lo dicho, se instala software, a mi opinión Zypper es bastante lento el no tener descargas simultáneas, pero funciona bastante bien, eso sí, es lento, es bastante lento comparado con apt, comparado con Pacman, comparado con DNF de Fedora, es bastante lento, eso sí, funciona muy bien. Ya sé que me estoy repitiendo, pero que lo tengáis en cuenta al utilizar OpenSUSE.
Bueno, ejecutó GIMP para verificar que me instala todo bien, entonces GIMP 2.10 funciona bastante bien, o sea, está arrancando y efectivamente se ha instalado perfectamente. Tenemos comprobación de medios, actualización en línea y demás que, bueno, son para actualizar el software. Esto creo que es bastante autoexplicativo, no hay gran cosa que explicar aquí, o sea, hay actualizar repositorios y demás y mirarás si hay nuevas versiones del software. En este caso a mí me da error al acceder al gestor de software por algún motivo que no sé cuál es. Le doy en reintentar para ver si vuelvo a tener el error o simplemente ha cargado la primera vez y ya tiene algún error por lo que sea. Pues no se me sigue dando error, no sé el por qué. Voy a ver si la aplicación de instalar o desinstalar software, aparte del anterior, pues también me funciona. Inicializando el sistema destino, cargar los repositorios configurados. Bueno, también podemos mirar los repositorios que tenemos en Just, que bueno, esto no es importante, simplemente como los típicos repositorios PPAs o demás en Ubuntu, pues el equivalente en OpenSUSE, ¿vale? Que ahí tenéis el distinto hojas de estilo, los repositorios, bueno, tampoco vamos a prestarle mucha atención a eso. También tenéis configuración del teclado, impresora, el cargador de arranque, es el bootloader, no sé si será Club, bueno, sí, Club 2 para EFI, para configurar el cargador de arranque. Y bueno, el tiempo de límite de arranque, que son 8 segundos, lo podéis bajar, lo podéis poner a 1, a 0, podéis hacer lo que queráis y customizar de una forma sencillita el club. Bueno, ahora abro el particionador de Just, que es Partitioner, que por algún momento, que por algún casual me falla. O sea, me están fallando el instalador de software, el particionador que es el equivalente a Gparted. La parte buena es que te permite configurar VNC para acceder de forma remota a este escritorio, a esta sesión de OpenSUSE de una forma bastante sencilla, lo cual ya es integrado, estilo me recuerda al Raspbian, lo cual, oye, que se pueda acceder al escritorio remoto de una forma muy sencilla e integrada, y es algo que agradezco bastante. Porque no es muy difícil de configurar, porque tienes que instalar el servidor de VNC y el cliente y demás, pero eso se agradece bastante. El servidor Samba, que también es para configurar o NTFS, o sea, para equivalente a un sencillito, compartiendo carpeta y demás, pues oye, que te venga por defecto para configurar el servidor Samba, pues está también bastante bien. También te incluye herramientas de virtualización, como hemos incluido aquí en el canal, o sea, todo lo que es Hypervisor y demás para máquinas virtuales, que funciona muy bien. No recuerdo si el nombre era QEMU o demás, o sea, la virtualización nativa en Linux, que oye, te la incluyen por defecto, o si no, no sé si te incluye por defecto, simplemente tú clicas y te lo instala ya todo lo que necesitas, Hypervisor, QEMU y demás, lo cual, oye, le dejáis que se instale. Ya tenéis aquí para ejecutar máquinas virtuales sin tener que tocar nada. Entonces, lo que sí que incluye es para todas aquellas cosas que puedes instalar tú por defecto en cualquier distribución, sí que te agiliza bastante ese tipo de labores, como lo que es servidor de VNC, de Samba, de virtualización. Pues oye, tampoco es algo muy complicado, pero oye, directamente lo instalas y ya te viene o instalado o medio preconfigurado para que tú cliques y ya te instale todo lo que necesitas. Y bueno, en este caso vemos que está instalando los paquetes necesarios para funcionar la máquina virtual. Lo dicho, Zyper es un poco lento, pero bueno, dejamos que siga, ¿eh? Y bueno, vemos que en el menú de KDE aparece para instalar las máquinas virtuales sin ningún tipo de problema. Abrimos Discover, que es la tienda de aplicaciones para KDE por defecto, y es la que nos incluye esta versión de OpenSUSE, en la cual vemos VLC, Telegram Desktop y demás, y podemos clicar, instalar y demás. O sea, no tiene mucha complicación instalar software con Discover. No es mi tienda de aplicaciones favorita, pero oye, es funcional, hace su trabajo y ya está. Explorador de archivos Dolphin, que, oye, pues ningún tipo de problema. Tienes la fuente de OpenSUSE, o también podéis instalar Flatpaks que vienen habilitados por defecto, lo cual está bastante bien. Saberlo que se cuenta con los repositorios o todos los paquetes disponibles en Flatpaks, los cuales nos permite acceder de una forma muy sencilla a todos los paquetes que podamos necesitar en nuestra distribución de Linux. Y bueno, por último, voy a mirar en el terminal, o sea, en console, si los Flatpaks se pueden instalar desde el terminal, aunque ya están soportados en la tienda de aplicaciones de Discover. Si yo hago Flatpak search nombre del paquete MyPaint, pues aparece. Y si hago Flatpak install MyPaint, pues también puedo instalar Flatpaks desde el terminal, lo cual voy a probar a instalar MyPaint, pero vamos, se puede instalar cualquier tipo de programa de una forma muy sencilla. Vemos que incluye distintas aplicaciones,
y demás, alguna con el logotipo como LibreOffice, con el logotipo de lagarto característico de OpenSUSE, lo cual es bastante característico, y vemos que el sistema se comporta perfectamente, funciona muy bien. Entonces a mí me parece una instrucción cuanto menos curiosa, o sea, no sé si la utilizaría como daily driver, o sea, como distribución a diario, pero hoy testando la distro y funciona bastante bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues nada. Tenemos aquí LibreOffice, que lo hemos visto antes, Ocular, que es el típico visor de documentos en KDE. También hemos instalado Telegram Desktop para los cuales quieran chatear. Pues oye, ya se ha visto que desde la tienda de aplicaciones se instala el software de una forma muy sencilla. Y bueno, como estáis viendo, OpenSUSE funciona muy bien, se basa mucho en su parte de utilización en Just, o sea, yo es algo que recomiendo que aprendáis a utilizar si vais a utilizar NeoFetch para algo de tiempo, o sea, nada que lo utilicéis un par de días os acostumbraréis bastante a Just, que funciona muy bien. Bueno, vemos que MyPaint se ha instalado y yo lo veo como una alternativa a una instrucción que tenga así un core más Red Hat, que si no os gusta Fedora, pues oye, OpenSUSE también es una opción, que funciona bastante bien, además con un soporte muy amplio de programas y demás que te instala por defecto, o aquellos que tienes desde la tienda de aplicación Discover o por Flatpak, y funciona muy, muy bien. Y es una instrucción que, oye, si la queréis probar y demás, es bastante estable y no os va a dar ningún tipo de problema. Eso sí, si queréis algo más de estabilidad, utilizad la de Lib antes que Tumbleweed porque ofrece algo más de estabilidad, pero con la versión que he elegido, que es Tumbleweed, tenéis acceso a las últimas versiones de software dentro de la medida de lo posible. Y bueno, con esto terminamos el vídeo.